Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta, no recuerdo si es la tercera o la cuarta charla de pues esta serie titulada Salud y Nutrición desde una perspectiva alcanzable. Y bueno, pues nada más brevemente, este título o esta serie se titula así porque pues sabemos que en la época en la que estamos, todos estamos expuestos a un montón de información, no solo del tema de la salud y de la nutrición, sino a un montón de temas. Así que muchas veces, pues, toda esta información con la que se nos atiborra, pues a través de los medios o de las redes, eh, a la que estamos expuestos día con día, pues no nos deja o no nos permite a lo mejor tener como un enfoque claro o algo en lo que podamos confiar, tal vez. Entonces, pues el objetivo también de estas charlas es que cada uno aprendamos a escuchar al cuerpo, porque eso es algo de lo que pues estamos súper desconectados y precisamente la charla de hoy se enfoca en eso, en cómo pues muchas cosas, bueno, muchos aspectos emocionales, llámense sentimientos o los pensamientos recurrentes, acciones como pues los hábitos, ¿no? Prácticamente pues estas acciones que llevamos a cabo día con día, probablemente durante años, probablemente hayan sido heredados, ¿no? Estos hábitos, estas acciones. Y pues muchas veces no nos hemos detenido a cuestionar de dónde vienen ciertas creencias que tenemos. En este tema en particular de la salud, pues es como súper importante, ¿no? Empezar a explorar otros horizontes, porque pues no me dejarán mentir, todos y todas sabemos que en la actualidad pues hay un montón de padecimientos. Podríamos decir que de tal vez 10 personas que conocemos, 9 tengan algún tipo de problema de salud, si no es que todos, ¿no? O sea, no todos los problemas de salud pues son siempre visibles, ¿no? Hay personas pues con padecimientos ya sea de origen emocional o origen físico, pues que a lo mejor no hay como un síntoma, ¿no? O sea, que se vea o que se aprecie desde el exterior, pero pues no significa que todos en mayor o menor medida estemos expuestos pues a todo esto, ¿no? Y eso es prácticamente pues porque vivimos en una sociedad enferma. A lo mejor suena muy fuerte decirlo así, pero pues en parte es la verdad. Y hoy vamos a explorar un poquito pues ese tema, esos aspectos de cómo inmersos como estamos pues en esta sociedad, en este mundo moderno, podemos empezar poco a poco a tomar conciencia de todas aquellas acciones que parecen inofensivas, ¿no? Porque estamos tan inmersos en ellas que pues es muy difícil o resulta bastante complicado en algún momento pues darnos cuenta de que muchas de esas acciones pues realmente sí nos están llevando pues a algún tipo de desequilibrio en nuestra vida y pues cuando son acciones que son llevados ya a cabo durante años, pues no es de asombrarse en realidad, pues que tengamos una serie de padecimientos, ¿no? Para empezar, quisiera como platicarles, no sé si ustedes han escuchado o conocen a algún médico, pero no de los como de años recientes, digamos que haya estudiado medicina pues hace unas 5 décadas tal vez. Esto tampoco tiene tanto, o sea, como cuando se empezó a estudiar pues en las universidades y todo eso. En la medicina se incluían materias que tenían que ver, por ejemplo, con la nutrición o con la psicología, porque pues como tal la medicina, ya no hablando como de la medicina moderna y convencional, le podríamos decir, sino de la medicina pues ancestral, la que lleva tal vez cientos de años existiendo, pues se veía al paciente
como un ser integral, ¿no? Se veía al paciente como alguien que no solamente era un cuerpo con manifestaciones físicas, sino que se entendía al paciente pues como alguien que tenía una psique, ¿no? Que tenía sentimientos, que tenía emociones, que en la vida pues diariamente estaba a lo mejor expuesto por ahí a pues algún tipo de desequilibrio, ¿no? Yo creo que todos tenemos pues la fortuna por ahí de haber escuchado a lo mejor a nuestras abuelas o abuelos o simplemente pues alguna figura mayor que nos hablara un poquito sobre pues la medicina tradicional, ¿no? Que dicho sea de paso, pues también siempre tomaba en cuenta como las emociones, ¿no? Como esto que de repente nos dicen, ¿no? Como de los sustos, los enojos. No es nada esotérico, ¿no? Simplemente, pues todas estas manifestaciones emocionales que no nos enseñan a gestionar, pues sí llegan a tener ya a lo largo un efecto en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, bueno, pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos a todos los que se han ido integrando. Comentábamos que pues en la sesión de hoy vamos a hablar de diversos tipos de manifestaciones de origen emocional, los sentimientos e incluso también los hábitos que pues a lo largo de los años nos hacen caer en algún tipo pues de desequilibrio que ya se puede tal vez manifestar de una forma más fuerte. Y bueno, como les comentaba hace unos momentos, todavía hace unas décadas en las universidades de medicina, porque hay doctores, ¿no? Ya de a lo mejor un poco más de 60 años, que todavía nos llegan a comentar pues que a ellos les tocaban materias que ahora ya no tienen, ¿no? O sea, las nuevas carreras ya no las tienen. Y esto es porque pues se han dividido en otras ramas, ¿no? Como por ejemplo, pues la nutrición o la psicología. Pero pues en realidad no es como que se pueda separar, ¿no? O sea, no llega el paciente y cuántos de nosotros no hemos escuchado que de repente en las instituciones públicas, como no sé, el ISSSTE o el IMSS, pues hay médicos que tienden a ser como muy fríos o incluso groseros con los pacientes al explicarles pues alguna cuestión, alguna situación. No hay como un tacto muchas veces para decirle al paciente, tienes una enfermedad muy grave o muy complicada. A veces los médicos incluso se llegan pues como a tomar esa libertad, ¿no? O sea, yo sé que no es como que lo quieran hacer como de mala onda, es el entrenamiento que han recibido, pero no es posible que en esta época pues no se sepa el impacto emocional tan fuerte que puede tener una persona que su doctor le diga, te quedan tantos meses de vida, ¿no? O sea, eso es algo que pues yo creo que a ningún paciente se le debería decir, porque los doctores pues no, o sea, vaya, no es como que puedan certeramente saber eso, ¿no? Y también por otro lado hay casos de personas a los que sus médicos les han dicho eso y ellos no lo aceptan, simplemente dicen, pues esta es la opinión del doctor, pero yo no estoy listo para partir, así que voy a buscar otro, pues otro médico, ¿no? U otro paradigma simplemente en donde lo que yo tengo sí sea curable. Entonces, pues bueno, nuevamente esto no tiene que ver así como con temas esotéricos, que bueno, tampoco es algo malo, ni mucho menos, pero pues simplemente hace falta como entrar un poquito más en el tema, ¿no? Para entender que pues las emociones sí, sí o sí tienen un impacto pues bastante importante, ¿no? En temas físicos. Por ejemplo, en la mañana me platicaba mi mamá de que había leído, me parece que en un libro o escuchado en un documental, pues que le seguimos dando como demasiada, pues no importancia, ¿no? Sino como que demasiado peso a, a las palabras de los hombres de bata blanca, ¿no? Como que no estamos aquí tratando de demeritar su labor, ni mucho menos, pero solamente hace falta ver como el panorama actual de la salud
no solamente en gente mayor, ¿no? Sino pues en adultos jóvenes, en adolescentes, incluso en niños, para darnos cuenta de que pues algo en la medicina no está funcionando bien, ¿no? Si no, no habría tantísimos casos de todo tipo de padecimientos, ¿no? Físicos y emocionales y de cualquier otro tipo de padecimiento. En el caso, por ejemplo, de los niños, y creo que esto se los he de repente ahí mencionado en otras charlas, pues yo creo que es como la primera temporada, o cómo decirlo, la época en la que más medicamentos, incluso pues se podría decir psiquiátricos, ¿no? Porque a veces son ansiolíticos o antidepresivos, se le empiezan a recetar a niños y a niños pequeños, ¿no? Cuando probablemente lo único que esos niños necesitan es salir al aire libre, pisar la tierra, que les dé el sol, que les dé el aire, mojarse bajo la lluvia, jugar más allá de una pantalla. Entonces, todo esto es como importante comenzar a verlo porque, pues finalmente, es hacia allá, hacia donde estamos evolucionando, ¿no? Hay muchas personas mayores que pues han pasado varios años de su vida con hábitos muy sedentarios, ¿no? Entonces, obviamente, pues el cuerpo es una cosa maravillosa, ¿no? No sé si alguna vez se han puesto a pensar en ello, pero muchas veces también como que el paradigma de la medicina actual nos hace ver al cuerpo como una especie de enemigo, en el sentido de que te dicen, bueno, pues si te duele la cabeza o la espalda o el estómago o lo que sea que te duela, pues tómate esto, ¿no? Este es un analgésico muy fuerte o muy útil que va a hacer que ese malestar se vaya en minutos y tú puedas seguir con tu vida como si nada. Y entonces es una forma de, yo lo veo así, de violentar al cuerpo, simple y sencillamente porque no se le está dando la atención y la importancia que merece nuestro vehículo, que es realmente nuestra única posesión como tal. Y en vez de que el médico pregunte, ¿no? Así como de, a ver, ¿por qué este paciente está teniendo esta manifestación? ¿No? ¿Por qué le duele la cabeza regularmente? ¿Por qué tiene reflujo? ¿Por qué tiene estreñimiento crónico? O lo contrario, ¿por qué tiene tantas diarreas? O sea, y aparte de todo, muchas veces ni siquiera esperamos a que el médico nos lo recete. A veces nosotros, bueno, nos solemos automedicar y pues eso es algo que nos ha desconectado muchísimo de la comprensión profunda de por qué el cuerpo se está manifestando de esas maneras. Entonces, uno de los objetivos principales de estas charlas es justamente eso, empezar a hacernos conscientes de qué síntomas o qué manifestaciones de mi cuerpo yo he sentido durante años y no les he hecho caso, ¿no? O sea, como que he ido dejando de lado, ahí sobrellevando. A lo mejor no es algo que sea tan fuerte porque cuando ya es fuerte, pues obviamente no te queda de otra, ¿no? Más que, no sé, bueno, tocamos madera, pero más que ir a urgencias. Entonces, si no ha pasado eso, es un muy buen momento para empezar a hacernos súper conscientes de aquellas manifestaciones de nuestro cuerpo, del tipo que sea, ¿no? O sea, de no solo físicas, también emocionales. Cualquier tipo de manifestación que ya lleve, pues, no sé, algún tiempo ocurriendo, que a lo mejor se ha agravado o por épocas se disminuye, pero pues que no me he puesto conscientemente a analizar qué son las cosas que lo provocan. Y yo sé que es pues complicado en esta época porque pues muchos estamos a lo mejor corriendo de un lado a otro todo el día, tenemos muchas ocupaciones, o sea, sí, ¿no? De que es complicado, pero no hay de otra, no hay otro camino, ¿no? Cuando alguien llega y quiere una solución rápida para un tema de salud que para que el cuerpo se manifestara, tuvieron que pasar varios años con un hábito nocivo, pues no, o sea, no va a haber una pastilla mágica o una acción, o sea, ni siquiera las operaciones, ¿no? Porque no me dejarán mentir, o sea, a veces también los médicos de repente como que todo lo quieren solucionar cortando, abriendo, extirpando, y eso tampoco está como muy bueno que digamos, ¿no? Muchas veces estas operaciones ni siquiera concluyen bien, o sea, cuando son operaciones en un servicio público, pues bueno, ¿no? Pero imagínense cuando es ya un servicio privado, o sea, conozco
personas que han operado, ¿no? De, pues, no sé, a lo mejor la columna o la rodilla, que han pagado miles y miles por esa operación y que ni siquiera los dejó pues bien o no, o de una forma en la que ellos pudieran decir, pues bueno, sí vio una mejoría antes de la operación. Entonces, nuevamente, pues no es como buscar hacer como este tipo de ataque o de crítica, a lo mejor sí está pareciendo así, pero sí considero como muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Hasta este momento, ¿alguien quisiera como aportar algo, preguntar algo? ¿Vamos bien? ¿Quieren hacer alguna aportación? Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Pues yo creo que justamente o sea, como que en la actualidad, por así decir, los sentimientos o la identificación de cómo nos sentimos, pues es algo más nuevo, ¿no? Quizá como ahora a las nuevas generaciones ya se les enseña a detenerse un momento y respirar y gestionar sus emociones y ya está como la crianza respetuosa y todo esto, ¿no? Bueno, este término en donde justamente se trata a los niños como, pues como seres humanos, ¿no? Realmente a veces, eh, pues bueno, yo siento que antes no es como que se diera quizá tanto énfasis a enseñar esto, a enseñar así como de, oye, ¿qué sientes? ¿Por qué sientes eso? ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo lo puedes expresar de una manera asertiva para que no vuelva a suceder, etcétera? Como que es algo que no se tocaba en las escuelas y también quizá a veces no con los padres. Entonces, pues muchas veces esas emociones y esos sentimientos nos los quedamos reprimidos y después comenzamos a actuar con base en ellos, ¿no? Que pues no debería ser así, porque los sentimientos deberían ser solamente temporales, ¿no? Deberían venir, ser un estado temporal, enseñarnos lo que nos tengan que enseñar y volverse a ir. Y muchas veces, pues si los ocultamos, a fin de cuentas, después van a como que salir, aunque no queramos, y puede que en una manera quizá no tan agradable, ¿no? Si no los comenzamos a escuchar, porque de todos modos, pues están para enseñarnos algo, para decirnos un mensaje que nuestro cuerpo, pues por el que nuestro cuerpo está pasando, ¿no? Ya sea desde un dolor físico hasta un dolor quizá emocional o de otro tipo. Entonces, pues sí creo que es muy importante dentro de los cambios que estamos haciendo, ¿no? Que deberíamos hacer para conservar y mantener nuestra salud, pues también son los cambios emocionales, ¿no? La gestión emocional. Muchas gracias por esa aportación. Es muy cierto. En generaciones anteriores, pues por ejemplo el tema de la psicoterapia era bastante tabú, ¿no? Como que se decía, bueno, no, o sea, pues al psicólogo van los que están locos o están desequilibrados, cuando pues no se nos enseña en realidad cómo a tener una gestión saludable de las emociones, como bien dice Aline, pues a lo mejor en épocas recientes ya hay un poquito más de herramientas. Por un lado hay más herramientas y hay personas pues que están a lo mejor volcando su atención hacia este tipo de temas, que están teniendo pues una maternidad o una paternidad mucho más conscientes de ello, ¿no? Mucho más presentes. Pero también pues están las generaciones a las que no les tocó la opción de preguntarse, ¿no? Si estaban haciendo lo correcto, simple y sencillamente pues a lo mejor estaba buscando sobrevivir o adaptarse a un mundo pues que también que cambia constantemente. Entonces, por otro lado, pues también, ¿no? Tanto hay personas que están como haciéndose más conscientes, como hay también pues un montón de a lo mejor niños que están siendo educados pues con el Internet, ¿no? Con las redes, con las pantallas. Entonces, pues es solamente como abrir un poco el diálogo hacia estas cuestiones, ¿no? O sea, entender que, pues como lo hemos visto a lo mejor en otras sesiones o en otros videos, en otras colaboraciones, el contacto con la naturaleza no es nada así, no solamente es algo místico, ¿no? O esotérico, el contacto con la naturaleza está comprobado, ¿no? O sea, se han hecho así como varios estudios, varios experimentos, en donde pues el simple contacto de nuestros pies descalzos, por ejemplo, con la tierra, con el pasto,
pues ayuda a que se descarguen un montón, ¿no? De radicales libres o que, bueno, eliminemos un montón de radicales libres. Y es una acción que pues básicamente es gratuita, o sea, todos tenemos ahí como de repente acceso tal vez a un parquecito, y no hace falta como que me crean, ¿no? Nada más porque se los estoy diciendo. Pero todo el mundo hemos experimentado, o sea, no sé, por ejemplo, ir al mar y estar en la arena, estar, o sea, permitiendo como que la sal del mar, ¿no? O sea, cura nuestro cuerpo. Y realmente sí hay como un cambio, ¿no? O sea, en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones. Todavía hay médicos que le dicen a sus pacientes, sabe que váyase al mar, ¿no? Incluso hasta como para la salud del corazón. Entonces es como que de repente empezar a volcar nuestra atención hacia todos estos actos que si bien, o sea, son tan simples que nuestra mente a lo mejor moderna nos hace creer así como de, no, pues si es barato, no creo que funcione, ¿no? O sea, es algo tan simple, pues ¿por qué tendría que funcionar? Y sobre todo porque también nuevamente, o sea, hay cosas que si nosotros no empezamos a volverlas un hábito en nuestra vida, pues difícilmente, o sea, por decir así, ¿no? Una persona que está acostumbrada a tomar un montón de medicamento, no sé, porque tiene reflujo, porque le dan migrañas, porque tiene distensión abdominal o cualquier otro tema que ustedes imaginen, ¿no? O sea, a lo mejor todos ubicamos a cierta persona que sabemos que consume pues un montón de medicamento, pero pues así es como ha podido llevar su existencia. Entonces, obviamente, si esa persona quiere como de la noche a la mañana, ¿no? O sea, dejar esos medicamentos, ¿no? O conoce a alguien que le dice, oye, pues mira, en vez de tomarte aspirinas constantemente o ibuprofeno para el dolor o un, no sé, sal de uvas para el reflujo, ¿por qué no empiezas a tomarte pues un té, ¿no? Un tecito o unos fermentos, o por qué no intentas meditar o por qué no intentas respirar profundamente? Entonces esa persona, o sea, pues a lo mejor escucha el consejo, la recomendación y lo quiere hacer una vez en la vida, ¿no? Y al día siguiente dice así, pues es que esto la verdad no me funcionó, ¿no? Entonces, pues aunque no quiera, voy a seguir como que con los medicamentos. Y pues obviamente eso tiene todo el sentido del mundo porque el cuerpo se vuelve tolerante pues a cualquier cosa que le demos, ¿no? Incluida la cafeína, por ejemplo. Y si nosotros constantemente pues estamos incluso tomando antibióticos, o sea que eso pues se supone que está regulado, ¿no? O sea que uno no puede ir a la farmacia a comprar un antibiótico sin receta, pero pues en realidad sí hay muchos espacios en donde se pueden conseguir. Y todo eso hace que el cuerpo, pues básicamente se vuelva pues tolerante o que los organismos, pues digamos, de los que causan desequilibrio, ¿no? O sea, porque hay tanto virus, hongos, bacterias en nuestro cuerpo que no nos están perjudicando como otros que sí. Entonces, pues incluso puede que este tipo de microorganismos pues se vuelva súper resistente y pues que cada vez nuestro sistema inmune se vuelva más débil, ¿no? Se vuelva así como de, pues no tengo que trabajar porque esta persona, pues ya sé que se toma su antigripal o su antiviral. Eh, por ejemplo, en el caso de cuando nos da fiebre, hay una razón por la que el cuerpo está elevando la temperatura, ¿no? No es nada más porque sí. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué hacen los médicos cuando nos da fiebre? Nos mandan un medicamento para bajar la fiebre, ¿no? O sea, como que la medicina moderna como tal, así lo voy a decir, ¿no? Aunque suene un poco, no sé, radical o agresivo, pero muchas veces la medicina moderna se enfoca más como en acallar las manifestaciones del paciente, en lugar de entender como el proceso de sanación natural del cuerpo, llamado homeostasis, ¿no? Que es este proceso en el que el cuerpo busca mantener en equilibrio pues las funciones que le permitan estar pues en un estado óptimo. Y muchas veces pues creo que, como lo decía hace unos momentos al inicio, nos volvemos en contra de nuestro cuerpo, ¿no? Así como de, ¿por qué otra vez me duele la cabeza? ¿O por qué otra vez me duele el estómago? Lo que les comentaba hace algunas sesiones, ¿no? Nuestros periodos menstruales incluso, ¿no? O sea, deberían ser algo, pues,
que no sea sumamente molesto, o sea, ni siquiera molesto, ¿no? O sea, debería ser un momento pues que podamos vivir con toda la naturalidad del mundo, porque finalmente es un proceso natural en nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, regresando como al tema de todas estas manifestaciones físicas en nuestro cuerpo que se derivan a partir pues de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos recurrentes, vamos a pues a un momento hacernos conscientes como de todos esos hábitos, ya no digamos, no sé, ¿no? En el caso de las personas que fumen o que, no sé, el consumo de alcohol sea como demasiado, pero ¿cuántos de estos hábitos que a veces sabemos, o por ejemplo, ya sé cuál es muy común entre la población mexicana, no sé, el de los refrescos, ¿no? Por ejemplo, el de, ya sé porque ya he escuchado en 1000 videos o porque incluso a lo mejor el mismo médico ya me dijo, ¿no? O sea, que no debo beber refresco, pero es algo que muchos humanos han hecho incluso desde muy pequeños, o sea, desde muy bebecitos su familia les dio refresco. Entonces, imaginen ese microbioma, o sea, está como súper habituado a ese consumo. Y aun por más que esa persona a lo mejor ya comprenda que ese hábito no le está haciendo bien y que tiene que dejarlo, o sea, si ya lleva tantos años de su vida haciéndolo, pues es complicado, ¿no? O sea, es complicado, no imposible, pero sí requiere pues de una atención, ¿no? O de una pues voluntad, disciplina, pero más que nada creo que de un, pues sí, conciencia, de empezar como a, pues sobre todo esto, ¿no? Platicaba hace unos días, o bueno, es una charla de repente que solemos tener Aline y yo, sobre cómo pues cambiar hábitos, ¿no? Porque nos dicen, por ejemplo, no sé si han escuchado esto de que en 21 días se forma un nuevo hábito. Y pues eso la verdad es que no siempre es cierto, ¿no? Nuevamente por el hecho de que si yo llevo, o bueno, no yo, si fulanito lleva, no sé, 35 de sus 40 años de vida tomando refresco porque sus papás también solían hacerlo, pues probablemente en 21 días, a menos que tenga una voluntad férrea y diga, o sea, no me importa, voy a hacer lo necesario para dejar el refresco, pues probablemente de otra manera no va a funcionar o le va a funcionar durante algún tiempo, a lo mejor lo logra 21 días, a lo mejor lo logra un mes, 2 meses, 3 meses, pero luego vuelve a caer, ¿no? O sea, hemos escuchado probablemente esto, ¿no? De que hay hábitos que una persona logra dejar por algunos meses y luego otra vez vuelve como a caer en ello, porque precisamente no hay como una búsqueda o una comprensión profunda de cuáles son las acciones o los sentimientos o los pensamientos o las emociones que me están haciendo pues regresar a ese hábito, ¿no? O sea, algo que por ejemplo se me ocurre en este momento que de repente es como bastante común escucharlo, ¿no? O sea, es el consumo de pan dulce. ¿No? No solo porque llevamos años a lo mejor haciéndolo, sino que muchas veces incluso se relaciona, como por ejemplo también el tema de la Coca-Cola, la industria se encarga así como de venderlo como un estado de paz, de alegría, o sea, ponen así como a la familia reuniéndose en domingo, disfrutando Coca-Cola, o sea, como cuando no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la familia puede reunirse perfectamente en paz y en felicidad sin tener como eso en su mesa. Y como se los compartí igual ahí en un videíto en la semana, pues dejar de consumir refrescos, así pequeña pausa comercial, dejar de consumir refrescos no solamente va a beneficiar nuestra salud y la del planeta, también vamos a ayudar a reducir pues la crisis hídrica en nuestro país, ¿no? Muchas empresas refresqueras y cerveceras están agotando ahí los mantos acuíferos. Dani también sabe bastante del tema, que anda por aquí el día de hoy. Gracias, Dani, por tu presencia. Y ella, pues también, si así lo quiere, les platicará en su momento como de este tema. Entonces, bueno, pues nada más regresando, ¿no? Muchas veces nosotros, no sé, consumimos pan porque a lo mejor recordamos que en nuestra infancia nos reuníamos en familia o íbamos a ver a la abuela y nos recibía con pan y con chocolate y eso está bien, ¿no? O sea, esos recuerdos están bien,
Pero hay que entender que pues hay de pan a pan, ¿no? O sea, hay el pan que compras en la tienda de la esquina, ¿no? Que viene etiquetado, ya sabemos qué marcas. Y está pues el pan que venden en las panaderías, que muchas veces, y es altamente probable, que para su elaboración se utilicen pues aceites vegetales hidrogenados o margarina, que es como este sustituto vegetal de la mantequilla, o que utilicen pues cualquier otro ingrediente, por ejemplo, harina, no sé, harina de trigo refinada y blanca, y cualquier otro ingrediente que esté muy barato o a bajo costo, pues para reducir costos. Y ese pan no les deja, o sea, no sé, esto se me hace alucinante, pero bueno, nosotros mucho tiempo pues también consumíamos pan, ¿no? O sea, como de una panadería donde a lo mejor ubicabas que estaba rico el pan. Pero cuando reentrenas tu gusto, así tal cual tus papilas gustativas y tu microbioma, puedes probar este pan y literalmente, o sea, vas a dar cuenta de que no te sabe a nada, de que no te sabe rico, de que te sabe a lo mejor a un tipo de grasa pues que no consumes o que solamente es dulce, porque eso también. Muchos alimentos no es como que tengan realmente un sabor, ni siquiera un sabor agradable, simplemente tienen azúcar, algún tipo de endulzante, y es súper, súper importante, ¿no? Como buscar pues esta readaptación tanto de nuestras papilas gustativas como de nuestro microbioma para, pues, que justamente sea nuestro gusto el que nos indique cuando algo no debemos consumirlo, ¿no? O sea, así como de esto, sabes que esto, pues no sé, simplemente no tiene sabor, no me sabe a nada, no siento que me esté nutriendo y eso es posible hacerlo. Toma su tiempo y pues como todo, ¿no? Hay que estarlo pues reentrenando constantemente, pero sí es bastante posible. Voy a hacer en este momentito otra pausa para tomar agua y aprovecho pues para preguntar si alguien quiere añadir algo, ya sea de viva voz, así en su micrófono o por escrito, todo es muy bienvenido. Por ahí alguien, paso palabrita. Bueno, si todo bien, pues continuamos. En este punto, pues ya así como de que hemos establecido, ¿no? Probablemente que sea pues muy importante que a lo mejor un día, ¿no? Lo más pronto posible, hagamos como una breve recapitulación, ¿no? Sentarnos a escribir, ya sea en la computadora, en el celular o así con una plumita, en un cuaderno o en un diario, incluso podemos como empezar un diario de estos temas y hagamos una lista, una pequeña lista de todos los, pues, no sé, padecimientos físicos o manifestaciones, vamos a decirle manifestaciones, para que no necesariamente tienda como hacia lo negativo. Pero bueno, esta lista de manifestaciones físicas recurrentes, ¿no? Cualquiera, como las que hemos mencionado, pues yo siento que si descuido tantito mi alimentación, rápidamente tiendo a subir de peso. Yo siento que, no sé, que me duele la cabeza con frecuencia o que de repente paso por periodos como de mucho reflujo, de estreñimiento o lo contrario, no sé, como de diarreas crónicas. ¿Qué otra cosa es como muy común? Algo que por favor no se compren, ¿no? O sea, es la idea de que porque, no sé, llegamos a cierta edad, ya es normal tener hipertensión, o sea, como que ninguna condición debería ser normal o normalizada, ¿no? Eh, pues no sé qué otra se me ocurre así como muy común, pero bueno, no hace falta. Simplemente se puede ahí anotar, o incluso también pues dolores musculares, ¿no? Si siento, o sea, como pues hay por ahí algún dolor recurrente como en la rodilla, en la espalda, insomnio, dice Eric, claro, también, ¿no? O sea, como que es súper, súper común, de hecho, algo así, ¿no? Que la gente diga, es que yo tengo insomnio o en el día no me dan unos bajones de energía tremendos. Este ciclo del sueño, fíjate, eso es un tema bastante, bastante importante que yo creo que también merece su propia, pues, charla. Pero me parece bastante interesante mencionar en este momento sobre el tema del insomnio, que número uno, en las grandes ciudades, reumas. Claro, reumatismos te refieres, Pati, como a
como en artritis y ese tipo de enfermedades como de origen autoinmune podría ser, ¿no? En un momento lo retomo, regresando al tema del insomnio. Creo que también lo mencionábamos en la charla pasada, no lo recuerdo muy bien, probablemente fue solo así superficialmente, pero en las grandes ciudades, y quizá no tan grandes, pues estamos expuestos a luz artificial muchas horas al día, demasiadas horas del día. Entonces, algo que se recomienda, por ejemplo, para las personas que padecen de insomnio así, pero que ya sea una cosa que digan, es que la verdad sí ya necesito empezar a tratarlo, se recomienda que si pueden 2 horas antes, o al menos 1 hora antes de irse a dormir, limiten o pues más bien hagan a un lado completamente la exposición a las pantallas, ya sea de la televisión, de la computadora, del teléfono, del iPad, de lo que sea. Hay muchas personas que sienten que tienen que dormir con la tele encendida y eso de verdad es algo, o sea, que como les decía al principio, son hábitos y acciones que de repente se ven como tan simples, tan inofensivas, tan sencillas, que uno dice, pues no veo cómo eso me puede estar causando daño, pero la verdad es que pues inténtenlo, ¿no? Como les dije, no me crean necesariamente, hagan la prueba, pues al menos una semana, ¿no? Si tienen como este problema recurrente de insomnio, de al menos, pues por una semana o si pueden sostenerlo más tiempo, no sé si por decir las 10 es su hora usual de irse a la cama, 10 o 11 de la noche, pues que como por ahí de las 8 o 9 de la noche, eh, se hagan a la disciplina. Digo, yo sé que a lo mejor es parte, incluso dicen, pues yo es que soy nocturno, en la noche es cuando me llega la energía y la inspiración, y está bien, ¿no? Es válido. Probablemente haya algún gen, ¿no? De algunas personas que pues les permite estar despiertos en la noche sin que eso les cause algún padecimiento, pero, o sea, hay muchas personas que cuando ya llevan años trabajando durante la noche, o sea, sí llega a haber un tipo de repercusión, ¿no? Porque pues finalmente es ir en contra pues como de estos ciclos circadianos, ¿no? Del cuerpo. Entonces pues se puede manifestar de muchísimas formas, no solo en el metabolismo, a lo mejor al subir de peso, a lo mejor pues ahí en cualquier otro tema, ¿no? No se me viene a la mente justo ahora alguna otra cosa, pero, pues bueno, limitar 2 horas antes, como la exposición a este tipo de pantallas. Cuidar lo que cenan también es súper importante, ¿no? Es un momento en que si bien el cuerpo, pues bueno, ya no va a ocupar energía como durante el día, ¿no? O sea, ya va a descansar, pero tampoco debe sentir hambre, porque a veces también pasa que, pues a lo mejor si no cenamos, pues nos da hambre por ahí, nos despertamos a mitad de la noche y pues también esa es otra cosa. La hidratación es un tema que también pues me parece como muy importante abordar, no en este momento, pero bueno, cuidar como que lo que cenemos, por decir, sea nutritivo, no algo muy pesado, de preferencia, pues azúcares, o sea, como que las cenas que de repente vemos así como en los comerciales, ¿no? De, no sé, cereal con leche o leche y galletas, o café con pan, o chocolate con pan, o cualquiera de esas cosas, pues de preferencia, ¿no? Algo que a mí me parece, pues, por ejemplo, nutritivo, es un poquito de frutos secos. Por ahí hay que también checar temas de tiroides, porque hay personas que si tienen algún desequilibrio en tiroides, pues no deberían consumir muchos de estos frutos secos. Hablo, por ejemplo, de las nueces o de las almendras, o cuidar ese consumo, ¿no? Pero pues los frutos secos son alimentos de mucha carga nutricional, ¿no? O sea, que por decir, si nos comemos un puñito de nueces en la noche, así de, a lo mejor ya no quieres cenar, no te vas a cenar así como que la pizza o la torta o los tacos, pero pues un poquito de frutos secos, incluso también puede haber algunas frutas, pero bueno, pues el tema de las frutas también hay que tenerlo vigilado, porque pues no todos los tipos de frutas pues deberíamos mezclarlos, ¿no? Entonces eso ya es como que más especializado, pero bueno, cuidar lo que cenamos, cuidar nuestra exposición a la luz, incluso de ser posible empezar a reducir como la luz, a lo mejor no tener así como todo prendido, sino empezar así como a prendernos la lámpara de noche, la lámpara de la mesita,
como que ya no empezar a crear este ambiente para que el cerebro también lo relacione ok, es hora de empezar como a ir a ese momento de descanso, de reparación del cuerpo. Hay también ciertos suplementos, pero yo pues ahora tengo como que también este tema con los suplementos, no porque sean malos, o al menos no todos, porque finalmente pues también es una industria, pero entender que los suplementos, si bien sí vamos a encontrar suplementos que nos ayuden, pues que tampoco son una panacea y que no van a resolver años de malos hábitos. En el caso del insomnio, se recomienda en particular dos tipos de magnesio, que son como de las formas más absorbibles, que sería el glicinato de magnesio y el trionato de magnesio. Porque si nosotros, solamente porque a lo mejor nuestra vecina o nuestra compañera o nuestra amiga nos dijo, ay, pues es que a mí el doctor me dijo que el magnesio es súper bueno para el insomnio y yo le creo y digo, ok, y voy a la tienda o a la farmacia y pido magnesio y ellos no saben para qué lo quiero, pero me dan ahí lo que ven que dice magnesio y yo leo y digo, es óxido de magnesio y me lo tomo. El óxido de magnesio es una de las formas menos absorbibles del magnesio y se utiliza principalmente en casos, por ejemplo, de estreñimiento, ¿no? Para que haya ahí un mejor tránsito. Entonces, siempre, 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 pues investigar, ir un poquito más allá, ¿no? O sea, como de solo lo que me dicen. Y pues ahorita, ¿no? Por ejemplo, esto, ustedes pueden ahí como de repente buscar un poco más de información sobre el glicinato o el trionato de magnesio y por qué son, por ejemplo, en el caso del trionato de magnesio, es una forma de magnesio que atraviesa la barrera enzimatofálica, entonces se puede utilizar como en casos ya de, pues, de insomnio muy fuerte. Pero nuevamente, o sea, solo consumir magnesio no va a hacer que todos mis demás hábitos, a lo mejor como, no sé, cenar muy pesado o estar viendo la tele hasta altas horas de la noche, pues mágicamente se solucionen, ¿no? Entonces, pues es como a lo mejor empezar a modificar todo este conjunto de hábitos. Otra cosa que también es como bastante recomendable es que nuestra habitación, de ser posible, si pueden conseguir como algunas cortinas de esas que llaman blackout o que tapen completamente la luz, para pues evitar que se filtre por ahí alguna luz de la calle o de donde estemos, que pues pueda pues interferir, ¿no? Con este estado de descanso. La temperatura pues también debe ser adecuada, ¿no? No debe obviamente pues estar como ni tan fría ni tan cálida, pero pues bueno, ya son a lo mejor cosas un poquito más especializadas. Yo creo que con eso ya estaríamos viendo un gran cambio, ¿no? Con limitar la exposición a las pantallas, buscar que, bueno, también, ¿no? Hay de repente, pues, lugares que son muy ruidosos. Sin embargo, por ejemplo, el uso de tapones así diariamente, pues tampoco está recomendado. Pero si pues pueden como, no sé, en la medida de lo posible limitar como pues esta exposición, ¿no? A lo mejor a muchos sonidos, digo, ya cuando el vecino hace así como pachanga y no hay de otra, pues sí, digo, es difícil. Pero pues sí, nuestro cuarto debería estar como en la mayor forma posible, pues limitar como un montón de estímulos, ¿no? Si podemos hacer que nuestro cuarto sea así como incluso pues que esté así como ordenado, todas estas cosas que de repente así como que nos parecen así de en serio, sí, pero pues sí, 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 para que el cerebro, o sea, como que no esté constantemente quedando como distraído en este montón de estímulos que de repente pues en la vida moderna es muy difícil limitar, yo lo sé, nuestra atención, ¿no? Pero pues también es algo que se entrena, que se puede entrenar a través de la respiración. Ya como último consejo del insomnio para pasar con al otro tema, sería que un ratito antes de irme a dormir, no sé si es posible empezar con 10, 11 minutitos, pues hacer como una pequeña meditación, ya sea guiada o no guiada, porque también de repente pensamos que a lo mejor la meditación es algo, pues no sé, ¿no? Como muy de la nueva era o muy holístico, muy esotérico, pero pues no, en realidad la meditación es una herramienta que, o sea, las culturas ancestrales han utilizado desde hace milenios, porque pues es algo que en algún momento les voy a compartir material, tal vez ya lo conocen, tal vez no, pero ahí nada más, Aline, corrígeme si no es el autor correcto, pero Joe Dispenza, este autor e investigador, me parece que también es médico,
¿no? Que pues tienen libros enteros y documentales dedicados a cómo la meditación realmente puede transformar la salud y la vida de las personas cuando conscientemente pues le dedicamos tiempo. Y algo que también quiero como compartir es que es al principio muy complejo, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso está básicamente acostumbrado a recibir todo tipo de estímulos todo el tiempo. Una de las cosas también que más adelante vamos a hablar de ello, si de repente de todo les digo, más adelante vamos a hablar de ello, pero son temas como que vamos poco a poco como enganchando, ¿no? O sea, en una charla hablar de todo pues sería imposible, pero pues a lo mejor algo a ustedes les hace por ahí clic y ya sea que lo quieran investigar aparte o que me digan, oye, dijiste que ibas a hablar de esto y no has hablado de esto. Entonces, bueno, pues prácticamente, o sea, hay personas que han tenido como padecimientos súper, súper graves y complejos y a través de la meditación, de la respiración correcta, y eso obviamente pues les lleva a toda una serie de cambios en su vida que hacen que pues puedan sanar. Entonces, pues una sería que a pesar de que sí, vivimos en un mundo que constantemente atenta con nuestra salud, pues tomar en cuenta que tenemos como el poder, ¿no? Nosotros como seres humanos, individuales y en comunidad, de empezar a transformar, ¿no? Nuestras vidas, nuestros hábitos. Obviamente, como lo he mencionado, nos es mucho más fácil que mi salud cambie si yo vivo con personas que también están preocupadas por su salud o si me relaciono con un grupo de personas pues que también están interesados en mejorar su salud, ¿no? Si mi círculo social cercano pues es un grupo de personas que bebe mucho o que come un montón de cosas y no les importa o que no sé, tienen cualquier otro hábito de los que hemos hablado, pues sí, sí me va a ser más difícil adoptar un hábito, pues que sea más ecológico, más saludable, pero pues sí es posible y en parte también estas charlas, pues el objetivo es justamente crear como esa comunidad, ¿no? Esa red, ese tejido de personas que empiecen a decir, bueno, pues yo creo que como ser humano sí puedo tomar el control y asumir la responsabilidad de mi salud, de lo que me pasa, de lo que experimento, ¿no? En cuanto a mis emociones. Y bueno, nada más aquí para brevemente lo que decía Patti de las reumas, de, por ejemplo, la artritis reumatoide o estos temas que son de origen autoinmune. Pues bueno, hay varias teorías respecto a lo que puede ser. O sea, por ejemplo, una es el consumo excesivo de azúcar que prolifera al hongo cándida, ¿no? Hay teorías de la medicina que dicen que muchos desbalances en el organismo se deben pues a la proliferación de cierto tipo de parásitos o de hongos o de virus en nuestro organismo. Y no es tan simple como decir solo desparasítate y ya, porque muchos de estos organismos pues han estado ahí mucho tiempo y son súper resistentes, entonces a lo mejor un albendazol o algún desparasitante así, pues no va a hacer que ya desaparezcan. A veces hay protocolos que duran hasta como 30 días y incluyen varias cosas, ¿no? Entonces, pues y en el tema, como por ejemplo, ya un poco más emocional de los temas autoinmunes, tiene que ver con, pues, como una contradicción interna, algo que está pasando en mi interior, que es como una lucha interna fuerte, ¿no? Contra ideas que puedo estar experimentando. Entonces sería también, por ejemplo, interesante ver en el caso como de la artritis, ¿no? O sea, como que se manifiesta a través de rigidez, por ejemplo, o sea, qué cosas en mi vida estoy siendo demasiado rígida, demasiado rígido, y que tal vez si yo empiezo como a dejar ahí por ahí fluir eso, pues se pueda experimentar una mejoría. Todos los padecimientos en realidad yo creo que son multifactoriales, o sea, es muy raro que haya uno que solamente, o sea, tenga un factor o una causa. La mayoría como de estos padecimientos son multifactoriales, por eso les comentaba también que difícilmente solo una cápsula o solo un medicamento o solo un suplemento eh, o solo un fármaco va a hacer que de repente pues se solucione, ¿no? Generalmente van a ser cosas que yo voy a necesitar cambiar
e ir a una comprensión profunda, ¿no? Como lo mencionábamos con el tema, por ejemplo, de la comida. Eh, yo experimento una emoción, ¿no? O sea, cierta emoción, y a lo mejor me da como ganas de recurrir a algún alimento, ¿no? Algún alimento tal vez azucarado, o es algo como bastante común, ¿no? Así como de, estoy estresado, ¿no? Así como de una cerveza, no sé. O sea, estoy haciendo como temas muy generales, no estoy diciendo, o sea, como que sea el caso en particular, pero pues como que lo principal, si algo me gustaría, o sea, como que se llevaran en esta charla del día de hoy, es como empezar a hacernos conscientes, no solo recapitularlo mentalmente, sí estaría muy bien escribirlo porque escribir también es una herramienta súper poderosa para, pues, como empezar a vaciar, ¿no? Fuera como de mis pensamientos y plasmarlo en algo físico, pues todas aquellas cosas que yo deseo mejorar para mi bien, ¿no? Anotar todas estas manifestaciones, no solo físicas, así como de los dolores y los malestares, sino también, pues, por ejemplo, las emociones recurrentes, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que yo soy una persona mecha corta, ¿no? Yo soy una persona que se enoja con facilidad, o soy una persona, no sé, que llora con facilidad, digo, lo cual no es malo en absoluto, pero está muy bien, o sea, cómo entender, como lo mencionaba Lynn hace rato, que las emociones como tal en realidad duran pocos segundos, ¿no? O sea, en nuestro organismo una emoción dura, no sé si segundos o pocos minutos, y que cuando más allá de eso, esa emoción sigue, es porque ya nosotros, así inconscientemente con nuestros pensamientos, estuvimos dándole vueltas, ¿no? O sea, no sé si ustedes han detectado, por ejemplo, algo que pasó hace años, así años, décadas en la vida, y que todavía sigue teniendo un impacto, ¿no? O sea, digo, esta no es una charla sobre psicología, pero, o sea, si hay personas que, pues, pues a lo mejor por falta de herramientas, se han vuelto como esta víctima, ¿no? De sus pensamientos recurrentes. O sea, como, a lo mejor esto ya es como súper resumido, pero pues finalmente el pasado, pues no se puede modificar, pero sí podemos resignificarlo, sí podemos, pues entender como que ya seguir dándole vueltas a un pensamiento que aparte nos va a llevar a una emoción negativa, ¿no? Porque si es una emoción positiva, pues genial, adelante, ¿no? O sea, si hay algún recuerdo que a ti te genera una emoción positiva, pues no tendrías por qué desecharlo. Pero hablo en particular como de estos, pues, pensamientos que nos llevan a una emoción, pues, dolorosa o negativa, y que eso de repente, pues, hace que caigamos en otro tipo como de acciones que, pues, a lo mejor no son como las mejores para nosotros. Faltan 2 minutitos para las 9. Me gustaría preguntarles si hay algo que quisieran comentar, que quisieran, pues, alguna duda, alguna ahí aportación. Recuerden, todo es bienvenido. Hola. Ahí. Ahí se ve, sí. Sí, gracias. Nada más para, quería como añadir la parte de que mencionas de que las enfermedades tienen mucho que ver con el entorno. Nada más quería yo añadir, hay algo que se llama epigenética y que de hecho la epigenética estudia el desarrollo bueno, la activación o desactivación de ciertos genes según el medio. Entonces, se ha visto que aunque una persona tenga el gen, dependiendo del medio, se activa o no se activa. Entonces, ya hay evidencia científica, ya hay una rama que se dedica a estudiar eso y bueno, es como la parte como científica de lo que estás diciendo. Entonces, es maravilloso.
Gracias. Gracias a ti, Dani. Me encanta eso porque yo de repente, ¿no? En la charla les decía así como de esto no es algo esotérico, no es algo místico, pero aunque lo fuera no tiene nada de malo. Pero ahorita que mencionas eso, que aparte me parece así como genial, es que una de las como características, ¿no? Se dice por ahí, hay algunos maestros que nos dicen que una de las características de esta época en la que nos encontramos es justamente que vamos a unir aquello que parecía estar completamente peleado, como lo sería la ciencia y la magia, ¿no? Por ejemplo. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Que a lo mejor se van a atribuir así como, o que antes se atribuían a cosas así como, pues sí, de magia, ¿no? O de esoterismo, de misticismo, que la ciencia ya comienza como a, pues, como traducirlo, ¿no? En el lenguaje científico, porque también tomemos en cuenta que pues la ciencia es un lenguaje, es una herramienta para interpretar la realidad y también es un paradigma. No es algo así como que la ciencia lo dice y esto es, y que también la ciencia, dicho sea de paso, pues está secuestrada por intereses comerciales, ¿no? Entonces, bueno, ya para no entrar ahí como en temas tan conspiranoicos ahorita a estas horas de la noche, pues vamos a continuar con este tema, dice Pati Estrada, continuar con este tema, porque pues sí es muy amplio, todo está relacionado en realidad, ¿no? Pero quedémonos con, pues que es posible lograr esta comprensión profunda o pues, ¿cómo decirlo? Esta comunicación profunda con nuestro organismo y confiar en él, ¿no? Nunca verlo así como un enemigo, ¿no? De que si el cuerpo está teniendo esas manifestaciones, por muy dolorosas que puedan llegar a ser, pues es porque algo hemos estado haciendo de una forma que podríamos hacer mejor para que nuestro cuerpo pues esté en óptimas condiciones, ¿no? Y aún así, pues entender que vivimos en esta época, ¿no? Había épocas en donde pues a lo mejor había, no sé, otras enfermedades o la peste o cosas así, y bueno, pues también tenían otras cosas buenas y malas, por así decirlo, y pues nosotros vivimos en esta época en donde nos estamos adaptando, pero no es como que nos vayamos a adaptar también a un medio enfermo o a un medio nocivo, sino que es posible llevar pues nuestra conciencia a un nivel que nos permita pues de repente no engancharnos pues con lo que está pasando, ¿no? Así como en la ciudad, ¿no? Que la ciudad de repente está loca, todo el mundo corre de un lado para otro y que es posible si yo tengo esa necesidad de pues estar ahí, a lo mejor en el transporte público o en un trabajo, no sé, donde es como mucho sedentarismo, pues entender que es posible, ¿no? A través de la concientización empezar a modificar los hábitos, tanto de alimentación como de descanso, eh, y que todo es súper gradual, ¿no? Es muy gradual, debe ser ahí también, pues poco a poco, ¿no? Porque el cuerpo pues también puede ahí descompensarse y tampoco es como lo recomendable, pero pues yo les agradezco que estén aquí, que se den este tiempo pues para tener este diálogo. Me gustaría pues que en el futuro, en futuras charlas, pues también nos compartieran más cosas, ya sea por escrito, si todavía no se animan ahí a pues abrir sus micrófonos o sus cámaras, ¿no? Que esto pues se fortalezca como comunidad, me parece algo muy importante, saber que pues no estamos solos, ¿no? Los que estamos buscando pues este otro camino más pues más natural, más sustentable, más amable, más, pues no sé qué otro sinónimo utilizar, pero bueno, pues gracias también a ustedes por el tiempo y nos vemos el próximo martes, igual a las 8. El link va a ser siempre el mismo. De todos modos, se los voy a seguir compartiendo, pues para que lo tengan presente. Y ya nada más para cerrar un pequeño corte comercial, que es que para los que estén en el área de la Ciudad de México, más específicamente pues en la zona de Pantitlán, voy a iniciar ahí unas clases presenciales, no solo virtuales, porque en realidad creo que pues, casi a nadie nos gusta que sean solo virtuales, presenciales de movilidad funcional enfocada al yoga y al Kinam, que para los que no lo hayan escuchado, pues es este sistema psicofísico
desarrollado a partir de pues las enseñanzas toltecas, las posturas toltecas de poder. Después ahí se los vamos a platicar un poquito más. Pero pues básicamente estas clases de movilidad funcional están enfocadas, uno, a cualquier nivel, para cualquier edad, condición, y funcional pues se refiere a que podamos como a lo largo de nuestra vida, pues a partir de mantenernos activos, seguir utilizando nuestro cuerpo, ¿no? Para nuestro pues beneficio, para todo aquello que queremos, ¿no? Poder levantarnos desde el piso, no sé, estirarnos mucho, caminar a cierto ritmo, porque pues también jamás, ¿qué día y hora? Me pregunta Pati. Pues probablemente sea martes y jueves muy temprano, tipo 7:30 de la mañana, de 7:30 a 8:30, 8:45, ¿no? Porque se pretende que sean como integrales estas prácticas, que tengan, por ejemplo, un poco de respiración consciente, a todos nos viene súper bien, ¿no? Porque a pesar de que es algo que hacemos pues automáticamente, no significa que siempre sea como la manera más óptima. Entonces sería un poco como de respiración consciente, pues un pequeño calentamiento, como tal ya ejercicios de pues movilidad articular, ahí para, pues de repente yo les platico que pues muchas personas vamos, no sé, al gimnasio o incluso a las mismas clases de yoga, pero si los instructores pues no tienen como pues un conocimiento a lo mejor más profundo de mis lesiones o de cómo yo pues me muevo, pues podemos llegar a lastimarnos, ¿no? O sea, lo esencial es poder conocer cómo mover el cuerpo primero sin cargas, o sea, cargando ahora sí que nuestro propio peso, y ya después, pues si así se desea, incluir pues peso, ¿no? Ahí en nuestros ejercicios o rutinas. Entonces, pues va a ser esto, un poco de movilidad, ahí ya también pues algunas posturas de yoga, de Kinam, y al final pues una pequeña relajación. También es importante aprender a relajarse para que el sistema nervioso pues no siempre esté así como alerta. Entonces, pues bueno, solo eso, cualquier cosa, pues estamos en contacto. Les agradezco mucho su tiempo. Descansen, bonita noche y hasta el próximo martes. Bye, bye. Buenas noches. Gracias, bye. Muchas gracias, buenas noches.